Ok, el día de hoy vamos a ver lo que es la vía de las pentosas fosfato. Este ya es tema de semana 2. Vaya. Entonces, iniciamos con saber, primero estamos a ver qué es la vía o la ruta de, de la pentosa fosfato o de las pentosas fosfato. Básicamente es una ruta metabólica durante la cual se va a utilizar glucosa para generar NADPH y ribosa. Estos dos metabolitos, el NADPH, es la forma reducida de lo que es de la forma oxidada de lo que es el NADP. ¿Ok? Aquí podemos ver que el NADP, aquí este metabolito se le va a agregar una H que es de un hidrogenión. Y también la ribosa, que en un momento lo voy a explicar. Básicamente, esta ruta se produce en el citosol de las células, ¿ok? En lo que es el exterior, en la parte soluble de la membrana. Principalmente está en lo que es el tejido adiposo, ¿ok? Glóbulos rojos, hígado y corteza suprarrenal. Es en los glóbulos rojos donde es más importante, pero en estos cuatro son súper importantes. Nada más quiero que se queden en cuenta que en glóbulos rojos hace mecanismos muy importantes. Es activada por la insulina, ¿ok? O sea, cuando comemos se libera insulina y no se utiliza ni se produce ATP, ¿ok? No se utiliza ni produce ATP, eso ténganlo muy claro. Esta ruta metabólica, esta ruta de la pentosa fosfato tiene dos fases, ¿ok? Tiene una fase oxidativa, que es la que genera NADPH, que es irreversible, ¿ok? No podemos regresar, por así decirlo. Y en la fase no oxidativa es donde se producen las pentosas fosfato, y esta fase sí es reversible. El NADPH sirve como coenzima para la síntesis de ácidos grasos y para regenerar al glutatión cuando está reducido. Este glutatión lo vamos a ver qué es lo que es el glutatión y que por qué es muy importante lo que son las células en las células sanguíneas, en los glóbulos rojos, para que de este modo participe en la detoxificación de los radicales libres dentro de los glóbulos rojos. Cabe recalcar que la ribosa también sirve para formar a las pentosas utilizadas para la síntesis de ácidos nucleicos y nucleótidos, o sea, de ADN. Ahora, ¿puede la glucosa proporcionar electrones para la biosíntesis? Esa es la pregunta. Ya con eso la vamos a responder. Básicamente, las células reciben un suministro constante de NADPH a través de la vía de la pentosa fosfato, como les dije anteriormente. Este NADPH es necesario para la síntesis de ácidos grasos y para la reducción del glutatión. Este glutatión es básicamente un componente del sistema de estrés antioxidante celular. Es básicamente como nuestro guardián. Esta vía también produce ribosa 5-fosfato para lo que son ácidos nucleicos o ADN, ATP, NADPH, NADH, FADH2 y coenzima A. También produce esqueletos de 3, 5, 6 y 7 carbonos. Algunos para la biosíntesis o para la producción de energía en lo que es glucólisis. O sea que sí, esta, la glucosa sí puede proporcionar electrones para lo que es la biosíntesis. También se denomina derivación del monofosfato de hexosa o por sus siglas HMS y vía del fosfogluconato. Esta vía consta, lo de las pentosas fosfato, esta vía consta de dos procesos oxidativos o pasos, que es la parte 1, y 5 pasos no oxidativos, que es la parte 2, que recordemos que la parte 1 es irreversible y la parte 2 es reversible. Funciona en el citosol, principalmente en el hígado, células adiposas y los glóbulos rojos. Esto lo recargo porque necesito que sí lo sepan bien, bien, bien. Ok, en cuanto a las especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, también conocido como ROS o RNS. ¿Qué son estas especies reactivas? ¿Qué es el ROS? Básicamente este ROS o RNS son moléculas conocidas por inducir daños en importantes biomoléculas, tales como es ADN, lípidos y proteínas, producidas tanto por los procesos metabólicos normales, o sea, que nuestro mismo cuerpo produce estos radicales, estas moléculas,
¿Quién la produce específicamente? La cadena de transporte de electrones mitocondrial, la Electron Transport Chain, como por fuentes externas, o sea, por ejemplo, el ambiente. Pero con la edad aumentan los radicales de oxígeno, los radicales de especies reactivas de oxígeno y las alteraciones metabólicas y la dieta, por ejemplo, exceso de lípidos. También hay una pérdida de defensas antioxidantes o ingesta de toxinas para que este arroz esté acumulando. Tiene que haber una pérdida de defensas antioxidantes o en ingesta de toxinas para que, por así decirlo, propicie a una mayor síntesis de esas especies reactivas de oxígeno, que son malas. Ok, recuerden que el ROS es todo esto que les estoy diciendo es básicamente malo, es dañino para nuestro cuerpo. Y básicamente este es implicado en enfermedades relacionadas con la edad, tales como la aterosclerosis, cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Es por eso que el glutatión es muy importante, porque el glutatión es un antioxidante. Recordemos que son especies reactivas de oxígeno. Son básicamente, el glutatión va a hacer que estas especies reactivas que son muy malas, tales como el superóxido, el peroxinitrito y el peróxido de hidrógeno, no están en concentraciones tan altas, porque si estas especies reactivas de oxígeno se meten en concentraciones altísimas, nos van a hacer múltiples enfermedades y básicamente nos puede llevar a la muerte inclusive. ¿En dónde va a ocasionar los daños? Como podemos ver aquí, en el ADN, en los lípidos y en nuestras proteínas, principalmente en el ADN. Ahora, hablando de glutatión y todo eso, ROS, qué es el glutatión como si? ¿Qué es el glutatión? Ya sabemos qué es ROS, las especies reactivas de oxígeno. Ahora, ¿qué es el glutatión? El glutatión básicamente es un tripéptido, uno, 2, 3, que tiene un enlace gamma entre los dos primeros aminoácidos. Como podemos ver aquí, este es un enlace gamma, en lugar del típico enlace alfa, como vimos en el video anterior, que era alfa 1,4 y alfa 1,6. Que básicamente este resiste la degradación por las peptidasas intracelulares. ¿Quién? El enlace tipo gamma. El glutatión es un tiol no proteico. No, es el tiol no proteico más abundante en la célula y suele encontrarse en un rango milimolar de 1 a 10 milimoles según el tipo de célula. ¿Qué quiero que se queden con esto? Que el glutatión es un tripéptido conformado por glutamato, cisteína y glicina, ambos unidos por un enlace tipo gamma. ¿Ok? Eso es todo lo que quiero que se sepan del glutatión. Y que es un agente antioxidante. Ahora, las defensas antioxidantes disminuyen con la edad. Un ejemplo de estos es el glutatión, como podemos ver, glutamina, cisteína y glicina. Ahora, vean cómo el glutatión va a ser oxidado por los radicales libres y este glutatión se va a convertir en lo que sería un disulfuro de glutatión. En cambio, si este disulfuro de glutatión es reducido por la glutatión reductasa, se va a volver a convertir en un glutatión. ¿Qué más quiero que se aprendan? Esto no es muy importante, es básicamente un dato interesante. Lo que sí es importante es que el glutatión es el más abundante antioxidante soluble en agua de bajo peso molecular en nuestro cuerpo. Cosustrato para las GCH, eh, para las GCH S transferasas y las GCH peroxidasas. Y pues este glutatión básicamente se sintetiza en todas las células de los mamíferos. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en lo que es glutatión y ciclo redox, como el ejemplo que vamos a ver. ¿A qué me refiero con ciclo redox? Que es básicamente una reacción en donde se hace una oxidación y una reducción. Por eso se llama red de reducción, ox de oxidación. Ciclo redox. Como podemos ver aquí, de un NADPH va a pasar a lo que es un NADP. O sea, va a haber una oxidación. ¿Ok? El NADPH va a pasar a ser un NADP, lo que va a pasar, lo que va a hacer, lo que va a dar origen a esta reacción. O sea, esta reacción es básicamente una oxidación. Y en cuanto a la 2-GCH, va a pasar a ser disminuido a solo GSSG, lo que nos quiere decir que esta otra parte
es de reducción, ¿ok? Recordemos que aquí es oxidación, aquí es reducción. Eso es básicamente el ciclo redox. Quiero que se quede con la idea que ciclo redox es una reacción en donde se va a hacer tanto oxidación como una reducción, en donde pues se ven implicados electrones. Ahora, pasemos ya con la vía de la pentosa fosfato como tal. Recordemos que tiene dos partes, la parte uno y la parte 2. Los pasos oxidativos, que estos son irreversibles, y la parte 2 que es reversible. Iniciamos con glucosa 6-fosfato. Aquí partimos de la glucosa 6-fosfato. Recuerden que la glucosa 6-fosfato es un intermediario en cuanto a muchas vías metabólicas. Ok, digamos que hay una excedente de energía de glucosa 6-fosfato. Ok, este excedente de energía, bueno, una nota que es que, pues ya les dije, el ATP no participa en esta vía metabólica. Básicamente no usamos ATP ni producimos ATP. Hay una excedente de energía de glucosa 6-fosfato. Sigo con esto. Aquí podemos ver la molécula de glucosa 6-fosfato. Recordemos que está en exceso. Vean cómo este grupo hidroxilo, gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cuando me refiero a deshidrogenasa, va a deshidrogenizar, o sea, va a quitar un ion hidrógeno, o sea que va a oxidar. Es la oxidación de la glucosa 6-fosfato. Cada que escuchen deshidrogenasa, es oxidación. ¿Qué es oxidación? El quitar un grupo hidroxilo. Esa es oxidación. Eh, Esa es una molécula que es muy importante que se la sepan porque creo que la preguntan en el examen. Recuerdo que me la preguntaron, que cuál es una de las enzimas más reguladas en cuanto a la vía de la glucosa, vía de las pentosas fosfato, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué va a hacer? Básicamente va a oxidar, va a hacer una reacción de oxidación a la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima limitadora de velocidad, ¿ok? Y está regulada alostéricamente por el NADP positivo, como podemos ver aquí. Ujú. Básicamente es de las enzimas más reguladas, como todas las importantes que les pongo puntito rojo. Ok, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa básicamente va a ser una oxidación que es irreversible y es altamente regulada, como les vengo diciendo. Aparte tenemos otra enzima que se llama gluconolactonasa, ¿ok? Esta gluconolactolasa va a ser una hidrólisis en anillo. ¿A qué me refiero con esto? Que también puede ocurrir espontáneamente, ¿sale? Vean cómo aquí pasa tanto la reacción uno como la reacción 2. ¿Quiénes? De la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de la gluconolactonasa. Vean cómo aquí va a haber un corte en cuanto a las uniones. ¿Para qué? Para que ya no sea como tal una exosa, sino que se convierta ahora ya en una cadena. Vean cómo sigue teniendo la misma cantidad de carbonos. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más que ahora está pues en desramificado, como si lo tuviéramos en un hilo ahora. Ya no está unidos. Acabamos de cortar un enlace. Ahora, a partir de eso tenemos bueno, estas nuevas enzimas. Que por ejemplo aquí en el número 3 es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que es básicamente una oxidación y una descarboxilación. En ese mismo orden. Primero pasa una oxidación y después una descarboxilación. Como podemos ver aquí, aquí se le añadimos el grupo OH y aquí podemos ver el NADPH. Igual, misma fórmula. Utilizamos NADP para que este sea regulado. Porque recordemos cuál es la función de la primera parte, generar NADPH. Es esta parte, los pasos oxidativos que nos van a generar NADPH. Y este NADPH va a ser importante para las demás vías que requieran de este metabolito. Entonces vean cómo este grupo de carbono, bueno, esta unión se va a separar y, y nos va a dar lo que es el origen del dióxido de carbono. De aquí parte, de aquí surge el dióxido de carbono. Y al final, en vez de que nos quede una exosa, se va a volver una pentosa, o sea, de 5 carbonos nada más. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. A eso se le llama ribolosa 5-fosfato. La 6-fosfogluconato pasó a ribolosa 5-fosfato por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. O sea, que le vamos a quitar básicamente un grupo hidroxilo, como podemos ver aquí. Y vean cómo ambas,
tanto en la primera reacción por la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa o la gluconolactonasa, depende del caso, nos genera nuestra primera molécula de NADPH. Primero tuvo que entrar NADP para que se convirtiera en NADPH mediante una oxidación. Y aquí también, NADP entra, sale y se convierte en NADPH. Entonces tenemos ya solamente dos moléculas de NADPH por cada vez que pasa una molécula de glucosa. Ahora, de ahí tenemos la parte 2. De la parte 2 recuerden que es la no oxidativa. En cuanto a la parte 2, son 5 pasos, pero solo 4 tipos de reacción, por así decirlo. Tenemos lo que es la primera enzima, que es una ribosa 5-fosfato isomerasa, que básicamente va a convertir la acetona en aldosa. Y ahí tenemos la ribulosa 5-fosfato 3 epimerasa, que básicamente va a epimerizar en el carbono 3. De ahí tenemos esta otra que se llama transquetolasa, que es básicamente una reacción dependiente del pirofosfato de tiamina. O sea, es una reacción dependiente ¿de quién? De la vitamina B1. Si no hay vitamina B1, esta transquetolasa no puede actuar y básicamente el paso 2, que es la no oxidativa, nunca va a poder pasar. Es por eso que es indispensable la vitamina B1, así como las anteriores que hemos visto, como la B7 y la B3 y B2, creo. Eh, que esta transquetolasa va a ser básicamente transferencia de unidades de dos carbonos. Y luego tenemos la transaldolasa, que es básicamente utiliza un mecanismo de base de Schiff. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente transfiere una unidad de tres carbonos. ¿Ok? Entonces recuerden que la transquetolasa va a transferir dos carbonos y la transaldolasa va a transferir tres carbonos. La transquetolasa utiliza vitamina B1 y la transaldolosa pues no tiene ningún regulador, como tal, no tiene ningún paro. Entonces aquí tenemos la vía de las pentosas fosfatos, lo que es la parte 2. ¿Qué es básicamente la parte 2? Básicamente es una reorganización de las moléculas de la glucosa, vaya, de los azúcares, de esta pentosa. Cabe recalcar que todas estas reacciones son reversibles. Es por eso que podemos ver que va una flecha de aquí para acá y de acá para allá. Vean cómo todas pueden volver a su forma original. ¿Ya vieron? Son reacciones reversibles. Entonces, eh, iniciamos con lo que es la ribulosa 5-fosfato, que fue la última en donde nos quedamos. Vean aquí, la pentosa. Antes de pasar a la parte 2, que es la no oxidativa. Eso también recuerdo. ¿Cuál es primer metabolito que inicia la parte 1 de la vía de las pentosas fosfato? Glucosa 6-fosfato. ¿Y quién la termina? La ribulosa 5-fosfato. Igual, ¿quién es el primer metabolito que inicia la parte 2 de la vía de las pentosas fosfato? La ribulosa 5-fosfato. ¿Y quién es la final? Ahorita la vamos a ver. Entonces, iniciamos con la ribulosa 5-fosfato. Tenemos dos lugares. Primero vamos a irnos en la rubosa 5-fosfato isomerasa, ¿ok? Esta enzima. Esta enzima lo que va a hacer es un reordenamiento. Básicamente no vamos a estar quitando, vamos a reordenar los metabolitos. En este caso, este grupo hidrógeno lo vamos a cambiar de lado, como podemos ver aquí. ¿Vieron? Ahora el grupo hidrógeno está en otra unión, está en otro número de carbono y el enlace doble cambió de lugar también. Ahora, en vez de llamarse, bueno, como es básicamente un reordenamiento, el nombre pues no cambia, sigue siendo ribosa 5-fosfato, ¿ok? Ahora, y básicamente esta ribosa 5-fosfato, una vez cambiado el orden de los azúcares, una vez ya haya actuado la ribosa 5-fosfato isomerasa, esta ribosa 5-fosfato tiene dos opciones. O puede irse a la biosíntesis de ácidos nucleicos, o sea, a la síntesis del ADN, o también puede convertirse en lo que es una pseudoheptulosa 7-fosfato, que esto lo vamos a ir viendo poco a poco. En cambio, ya vimos lo que pasa por arriba, por la ribosa 5-fosfato isomerasa, pero abajo va a actuar una ribulosa 5-fosfato 3 epimerasa. Esta es otra diferente. Vean cómo esta se llama epimerasa y esta isomerasa y esta se llama 3. ¿Por qué 3? Porque es en el carbono número 3. Eh, Básicamente igual, es básicamente reordenar. Vamos a llevar este grupo
este oxígeno lo vamos a cambiar de grado de lugar a este otro. Básicamente va a pasar de derecha a izquierda, como podemos ver aquí. Y aquí, en este caso, sí va a cambiar el nombre. Es con la epimerasa la que podemos ver el cambio importante de nombre. Recordemos que la ribosa 5-fosfato isomerasa hizo un reordenamiento, pero el nombre siguió siendo el mismo, no cambió. En cambio, la ribosa 5-fosfato 3-epimerasa sí cambió el nombre a una cilulosa 5-fosfato. ¿Ok? Básicamente cambió, en vez de ribosa, ahora es un cilulosa. Y estas enzimas básicamente van a ser las mismas, tanto como para ribosa 5-fosfato pase a pseudoheptulosa, como para la cilulosa pase a gliceraldehído. ¿Quién va a ser esta enzima? La transquetolasa, como podemos ver aquí, el número 6. Aquí va a actuar la transquetolasa. La transquetolasa lo que va a hacer es básicamente eh, agarrar lo que es este grupo de metabolitos juntos de la celulosa 5-fosfato y lo va a mover y lo va a pegar básicamente, lo va a unir a la ribosa 5-fosfato para que esta celulosa pase ahora a llamarse un gliceraldehido 3-fosfato y esta ribosa 5-fosfato pase ahora a llamarse pseudoheptulosa 7-fosfato, ¿ok? Porque ya no son cinco carbonos, ya son 7 carbones. Vean cómo aquí agarrar 2 carbonos. Entonces, pues 5 más 7, 5 más 2, 7. Entonces, vean cómo simplemente está ordenando, está cambiando de lugar. No estamos utilizando un ATP, no estamos quitando algo, no, estamos reordenando. Básicamente se trata de una reacción de transferencia de 2 carbonos que requiere pirofosfato, ok, eso es muy importante. Para que esta reacción se dé, para que la transquetolasa se pueda dar, requiere de pirofosfato de tiamina. ¿A qué me refiero esto? Básicamente vitamina B1. Para que la reacción, para que la enzima transquetolasa pueda hacer su función, que es básicamente mover estos 2 grupos de carbonos a la ribosa 5-fosfato para que se convierta en C-heptulosa 7-fosfato, requerimos de vitamina B1 como coenzima, ¿ok? De ahí, y una vez haya hecho la transquetolasa su función, la ribosa 5-fosfato se va a llamar ahora, se va a pasar a llamar ahora pseudoheptulosa 7-fosfato y la xilulosa 5-fosfato se va a llamar ahora gliceraldehido 3-fosfato. ¿Recuerdan dónde habían ido gliceraldehido 3-fosfato? Chequen sus notas. De ahí tenemos la última, bueno, una de las últimas enzimas que es la transaldolasa, que es la número 7, como podemos ver aquí. Básicamente, esta va a se trata de una transferencia de unidad de 3 carbonos. Los 3 carbonos que movimos aquí para pegarlos en la ribosa 5-fosfato, o sea, bueno, en la anterior ribosa 5-fosfato, los vamos a volver a mover y lo vamos a pegar al gliceraldehido 3-fosfato, porque va a transferir. Y es cuando actúa esta enzima número 7 que la cedopturosa 7-fosfato ahora se va a llamar eritrosa 4-fosfato, ¿ok? Porque como pueden ver ya no vuelve a ser 5 carbonos, ya no se puede volver a llamar ribosa 5-fosfato, sino que ahora son nada más 4 carbonos. Y pues ahora su nombre es eritrosa 4-fosfatos, porque ya solo se quedó con 4 carbonos. En cambio, lo que fue nuestro compañero cristalino 3-fosfato, pues fue un, ¿cómo se llama? Fue un ganón, porque ahora en vez de 3 carbonos, va a contener 6 carbonos. Es por eso que ahora se llama fructosa 6-fosfato. ¿Ok? Eh, y pues posteriormente, tanto la fructosa 6-fosfato como la eritrosa 4-fosfato, ambas fueron tocadas, por así decirlo, por la transaldolasa, pero ambos metabolitos tienen diferentes funciones. La eritrosa tiene un uso y la fructosa 6-fosfato tiene otro uso. Recordemos también que la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehido 3-fosfato son intermediarios glucolíticos. ¿Ok? Por ejemplo, en lo que es en la eritrosa 4-fosfato, esta se puede utilizar para aminoácidos aromáticos y ubiquinona, que son básicamente metabolitos que los van a ver más adelante. Y la otra es que esta misma eritrosa 4-fosfato puede que se haga reaccionar con otra xilulosa 5-fosfato. Y aquí es donde actúa la transquetolasa, ¿ok? Otra vez. Y básicamente esta transquetolasa va a agarrar otra vez su grupo carbono, sus 2 grupos carbonos, y los va a pegar a lo que es la eritrosa 4-fosfato.
y se va a formar lo que es el gliceraldehido 3-fosfato. ¿Ok? Entonces vean cómo simplemente están ordenando, están quitando, pongo, lo agarro y lo pongo aquí. Esto lo quito, lo agarro y lo pongo aquí. Nunca se desperdicia nada, siempre se está, utiliza y utiliza y utiliza. Toda esta reacción, recordemos que es reversible. Eh, Cabe recalcar que la utilización de glucosa 6-fosfato depende de las necesidades celulares pues, de cada uno, ¿no? Tanto de ATP, de NADPH y de ribosa 5-fosfato. La glucosa puede ser un sustrato para la glucólisis o para la vía de las pentosas fosfato, ¿ok? Y para pues muchos intermediarios, ¿no? Como también lo es la glucogenogénesis. La elección depende de las necesidades relativas de la célula para la biosíntesis y para la energía, ¿ok? Se puede fabricar ATP si se envía glucosa 6-fosfato a la glucólisis. ¿Recuerdan cuál fue uno de los últimos pasos? La fructosa 6-fosfato, así como el glicerol 3-fosfato, que son intermediarios glucolíticos, así como lo es la glucosa 6-fosfato. O si el NADPH o la ribosa 5-fosfato son necesarios para la biosíntesis, la glucosa 6-fosfato puede ser desviado a la vía de las pentosas fosfato, porque recordemos, ¿quién fue el primer metabolito usado para la vía de las pentosas? La glucosa 6-fosfato, ¿ok? Em, Dependiendo de estas necesidades relativas, ¿de qué necesidades? ¿Cómo se llama? De las de ATP, NADPH y ribulosa. Las reacciones de la glucólisis y la vía de la pentosa fosfato pueden combinarse de cuatro maneras principales. Ay, aquí me equivoqué de lado. Bueno, primero son estos. Primero es el uno y 2. Por ejemplo, estas cuatro formas principales, ¿cuáles son? Cuando el NADPH, como la ribosa 5-fosfato, son necesarios para la célula, entra en glucosa 6-fosfato. Bueno, entra en la glucosa 6-fosfato. Predominan las cuatro primeras reacciones de la vía de pentosos fosfatos. Básicamente el NADP es un activador alostérico de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o sea, la primera enzima que vimos. Se produce NADPH y la ribosa 5-fosfato es el principal producto del metabolismo del carbono. Ahora, ¿cuál es la segunda forma? Cuando la célula necesita más ribosa 5-fosfato que NADPH, o sea, necesitamos más de ribosa que de NADPH. Entra en fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato y utiliza los pasos no oxidativos a la inversa para hacer ribosa 5-fosfato, porque recordemos que la parte 2 es reversible, ¿ok? Y pues entrar en glucosa 6-fosfato para hacer NADPH según sea necesario y algo de ribosa 5-fosfato. La tercera forma es que la célula necesita más NADPH que ribosa 5-fosfato, o sea, lo contrario. Aquí entra en glucosa 6-fosfato y pues el exceso de ribosa 5-fosfato producido en lo que es el HMS continúa produciendo intermediarios glucolíticos. ¿Cuáles son esos intermediarios? La fructosa y el glicaldehído. Y la cuarta forma es tanto el NADPH como el ATP son necesarios para la célula, pero la ribosa 5-fosfato no, ¿ok? Esto es muy importante. Esto puede hacerse reciclando la ribosa 5-fosfato, como en el caso 3 anterior. Por ejemplo, la fructosa 6-fosfato y el glicerilo 3-fosfato, hechos de esta manera, proceden a través de la glucólisis para producir ATP y piruvato. Y el piruvato continúa a través del ciclo tricarboxílico para hacer más ATP. ¿Cuál es este ciclo tricarboxílico? Es el famosísimo ciclo de Krebs, que lo veremos en el siguiente video. Espero les haya gustado. Esto fue vía de las pentosas fosfato. Espero me haya explicado bien y pues compártelo con todos los que conozcan, con quienes estén interesados en el tema y nos vemos en el próximo video.